Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con regresión absoluta. Continuando con la historia, el prota continuaba repitiéndole al señor demoníaco que por favor tenía que pedirle que lo matara, y al siguiente utilizaría todas las palabras posibles para convencer a su padre de que lo matara. Y entonces, el día en el que el señor demoníaco cometa un gran error frente a su padre, entonces tal vez ese día... Pero el señor demoníaco observó fijamente al prota en silencio. El chico también le devolvía la misma mirada, repleta de confianza y al mismo tiempo segura de sí mismo. El señor demoníaco, al escuchar las palabras del prota, comenzaba a reír a carcajadas. Comenzó a preguntarle al prota si acaso sabía que el mundo en el que vivía era solamente una ilusión. Ese lugar que ve ahora mismo es el verdadero mundo. El prota presionaba su puño con coraje. El prota le dijo que es un mundo donde se puede ahorrar el dinero y el alcohol. Se sentía mareado como si hubiese bebido. El señor demoníaco le dijo al prota que entonces los rumores eran ciertos. Dicen que el joven maestro ha empezado a ascender como un dragón oculto. Aquellas palabras llamaron la atención del prota. El chico, al darse cuenta de que el señor demoníaco estaba a su lado, comenzaba a pensar que ahora entendía por qué su padre vino personalmente a advertirle. Aunque esté tan cerca, aún no puede saber si es una ilusión o es el de verdad. El prota le dijo que no tenía la intención de ascender, ya que planeaba disfrutar de ese mundo de forma tranquila y prolongada durante mucho tiempo. Esa también es la razón por la cual quiere hacerse más fuerte. El señor demoníaco, al escucharlo, se quedó sorprendido. El prota pensaba que esa era la vida que había perseguido el señor demoníaco Robaalmas, y era algo que él solía decir con frecuencia. El prota recordó cuando lo vio en aquella época en la que estaba bastante desgastado. El señor demoníaco le dijo que se había esforzado toda su vida para ser más fuerte, solamente para no morir a manos de nadie. Sonriendo al lado del prota le dijo que era un pensamiento realmente admirable. Aún así, su imagen desapareció y el prota quedó sorprendido. Ahora se encontraba en una hermosa pradera donde el señor demoníaco se encontraba en la cima de una colina. El prota observaba a sus alrededores y le dijo que de verdad su arte marcial era magnífico. El señor demoníaco le dijo al prota que es un arte marcial que solamente él puede desplegar en ese mundo. El prota, luego de escucharlo, pensaba que no, ya que el líder de la secta del viento celestial también puede desplegar exactamente el mismo arte marcial. Y era algo que él descubrió durante la recuperación del artefacto de la secta del viento celestial, la campana del trueno resonante. Y eso era así porque las raíces de ambas artes marciales se encontraban en el arte marcial demoníaco aprendido por los miembros de la secta de sangre. El señor demoníaco le pregunta al prota qué le parecía. ¿Acaso no quería vivir en un mundo como ese eternamente? El prota le dijo que si le enseñaba con gusto la aprendería. El señor demoníaco se paró delante del chico. Le dijo que era más astuto de lo que se había imaginado. Intentaba aprovecharse del arte supremo del mundo de forma gratuita. El prota le dijo que gracias a eso no podría controlarlo mejor, a lo que el señor demoníaco lo observó en silencio fijamente, aunque bueno, sus ojos no miran al frente. El señor demoníaco le dijo al prota que podía ver claramente lo que estaba pensando, y como no, si un ojo mira para el futuro y otro mira para el pasado. Le dijo al prota que un idiota como el dragón sangriento puede ser engañado fácilmente, pero él no tenía la más mínima oportunidad. El prota le preguntó si acaso sabía tanto entonces qué era lo que estaba pensando. El señor demoníaco le dijo al prota que solamente quería alterarlo lo suficiente como para dar el motivo para poder atacarlo. Y al hacerlo le diría algo como: maldito imbécil, ¿quién te crees que eres para no obedecer? El prota le dijo al señor demonio que casi acertaba, pero se había equivocado en algo. Acercándose bastante terminó llamándolo maldito imbécil, preguntándole qué se creía que era para matar a alguien. Y primero le sacaría ese corazón vacío que tenía. El señor demoníaco, al escucharlo, se quedó sorprendido. El prota le preguntó qué le parecía, pues era un poco diferente a lo que él había dicho, ¿o no? El señor demoníaco le dijo al prota que ser el hijo del líder de la secta no hace que hasta morir sea difícil, y por esa razón estaba buscando morir a sus manos. El prota le dijo que de ninguna manera, y preguntó si acaso no es mejor ser un don nadie que vivió que un muerto que fue el mejor del mundo. El prota pensaba que esa también era una de las frases del señor demoníaco Robaalmas, el cual solía decir con bastante frecuencia. El señor demoníaco, al escuchar aquellas palabras, se quedó bastante sorprendido, para luego comenzar a desvanecer el espacio ilusorio que había creado. El prota, al darse cuenta de que todo volvía a la realidad, se encontraba sorprendido. El señor demoníaco le preguntó al prota si acaso no tenía miedo, y si quería podría abrir un lugar infernal del cual no podrá escapar por el resto de su vida. El prota le dijo que sí lo tenía, realmente tenía miedo. Y por esa misma razón dijo que trataría de convencer a su padre, preguntando si acaso no era así. El señor demoníaco, al escucharlo, comenzó a reír a carcajadas. Le dijo que a esas alturas debía de reconocerlo. No era de extrañar que el dragón sangriento anduviera haciendo alborotos alrededor del prota. Además, le dijo al chico que por el momento tenía que regresar. El prota le dijo que por el bien de su padre, al menos por un tiempo, tenía que comportarse con prudencia. Por supuesto, si valoraba su propia vida. El prota se retiró luego de decir aquellas palabras. El señor demoníaco terminó llamando la atención del chico y le dijo que si llegaba a verse de nuevo entonces no habrá vuelta atrás. El prota lo escuchó y contuvo su ira por unos momentos. Cambiando de escena, nos encontramos en la taberna de artes marciales tradicionales.
donde el prota se encontraba sentado a punto de comer con Seok. El chico le preguntaba al prota si acaso pudo resolver bien el asunto por el cual había llegado hasta ese sitio. El prota le dijo que sí salió bien, entonces si salió bien, si salió mal, pues no se podía hacer nada al respecto. El prota pensaba que como era una amenaza utilizando a su padre debía de surtir efecto durante 2 o 3 meses. El investigador le dijo al prota que creía que solamente el hecho de haber ido a buscar al señor demoníaco robaalmas y que intentara encontrar una solución ya fue algo bien hecho. Pero fuera lo que fuera, es algo que nadie se habría atrevido a hacer, y él cree que el prota ya tiene mucho valor por hacer algo como eso. Además, se disculpaba con el prota ya que no podía hacer nada por él. En el fondo, le gustaría enfrentarse al señor demoníaco robaalmas. El prota pensaba que ese tipo oscuro y torcido estaba intentando consolarlo. El prota mientras tomaba le dijo que solamente aceptaría su intención, por esa misma razón es esencial tener una mano derecha. El chico le preguntó al prota si acaso él es su mano derecha. ¿Acaso su mano derecha no es Lehan? El prota le dijo que ella no es su mano derecha. Acercando su mano al pecho, el prota le dijo que la chica era su corazón. Seok, al escucharlo, rápidamente lo comprendió. Le dijo al prota que ahora incluso siendo su mano derecha no cree que sea suficiente. El prota le dijo al chico que tanto la mano izquierda como el corazón y el ala izquierda estaban llegando tarde. Seok le dijo al prota que la mano izquierda es el señor demonio y el corazón es Lehan, entonces ¿quién es el ala izquierda? El prota le dijo que lo descubriría pronto. En eso terminó llegando aquella persona que habíamos visto antes, el cual terminó disculpándose con el prota por haber llegado tarde. El chico le dijo que esperaba no haberlo hecho venir para nada estando tan ocupado. El hombre le dijo al prota que si no lo hubiese invitado a ese encuentro, entonces habría sentido un poco decepcionado. El prota le dijo que por supuesto que lo tenía que invitar, ya que era la primera reunión junto de todos los suyos. Aunque bien, primero era momento de recibir una copa de su parte. El hombre terminó agradeciéndole al prota por ello. Seok terminaba observándolo de reojo y se sentía un poco preocupado. En eso el prota lo pudo notar claramente. Fue entonces cuando Lehan terminó llegando, la cual se disculpaba también por haber llegado tarde. El prota le dijo que para nada, tenía que sentarse de inmediato. La chica terminaba saludando a los presentes en ese momento. Uno de los hombres lo pudo notar inmediatamente. Le dijo a Lehan que parecía haber cambiado bastante. El prota pensaba que, como era de esperarse, los ojos de un señor que lidera el ejército demoníaco no son para nada normales. Y últimamente Lehan se ha vuelto mucho más fuerte gracias a la técnica de la espada que le había enseñado, así que probablemente haya sentido un aura completamente diferente en ella. La chica le dijo que al caer en el infierno del entrenamiento hasta había perdido algo de peso, había cambiado un poco, preguntando si acaso no era así. Además, la chica le dijo al prota que con ese clima tan sombrío también estaba deseando algo de beber, pidiendo que traeran una copa de inmediato. El prota se preparó para servirle y le dijo que había trabajado muy duro en su entrenamiento. Los demás observaban la situación en silencio, pero Seok se encontraba realmente deprimido por lo que estaba ocurriendo. Las personas que lo estaban rodeando no era un entorno que él quisiera disfrutar. Aún así, tomando su copa, el chico mencionaba que parece que él era el único que quedaba como un perdedor. Lehan le preguntó directamente qué era lo que decía, incluso el hombre a su lado se quedaba viéndolo en silencio. El prota le preguntó si acaso él también quería aprender artes marciales. El investigador se quedó observando al prota en silencio. El chico luego le preguntó al prota si acaso sería con él, a lo que el prota le dijo que no. El chico, observando de reojo al hombre que tenía a su lado, le preguntaba al prota que entonces con quién sería. El prota le dijo que solamente tenía que responderle. Si hubiese alguien que quisiera enseñarle, ¿acaso se atrevería a aprender aunque no podría ser un discípulo formal? Pero podría enseñarle artes marciales de verdad. El chico le preguntó una vez más al prota quién sería. El prota simplemente guardó silencio. En eso, en el exterior, observamos a una persona que venía acercándose y todo el mundo al verlo se encontraba realmente asustado. Aquel era el dragón sangriento el cual venía acercándose. El hombre se preguntaba quién rayos era ese chico para ordenarle venir de esa forma. En ese momento, en el edificio cayó un fuerte rayo que incluso hizo que el investigador Seok se preocupara, comenzando a preguntar si acaso iba a desatarse una tormenta. Aún así, el prota le dijo que no tenía que decir tonterías, solamente le iba a dar un momento para pensarlo. El chico, que estaba un poco ebrio, le preguntaba al prota que qué era lo que tenía que decir. ¿Acaso quería que se lo dijera de inmediato? El prota le dijo que si lo pensaba demasiado nunca tomaría una decisión en ese tipo de cosas, y cuando terminara la reunión esa noche todo volvería al punto de partida, preguntándole si acaso lo sabía. El chico, al escuchar al prota, se quedó en silencio, incluso los otros dos acompañantes no dijeron absolutamente nada. El prota pensaba que estaba considerando hacer Daejeon como el próximo jefe del pabellón Nirvana, pero es muy joven para ser el próximo jefe y no tiene buenas conexiones políticas ni una gran reputación en la secta. Para convertirse en el jefe necesitaba algo más. Inmediatamente el chico bebió la copa que el prota le sirvió. Este le sirvió otra copa inmediatamente y el chico una vez más se la tomó. Lehan le pidió al investigador Seok que parara ya que al parecer estaba bebiendo con demasiada prisa. Luego de dejar la copa sobre la mesa todos se quedaron observándolo en silencio. El chico preguntaba si acaso estaría bien, tenía 32 años, y se preocupaba de que ya sea demasiado tarde.
El prota le dijo que tarde por supuesto que era, pero por esa misma razón también tenía su lado bueno. El chico le preguntó al prota a qué se refería. El prota le dijo que eso era porque lo haría con mucha más seriedad, e incluso si solamente desenvainaba la espada una vez lo haría con más fuerza que los demás. Y cada paso que dé lo llevaría a una reflexión más profunda que a los demás. El chico al escuchar aquellas palabras se quedó alarmado. Los compañeros inmediatamente comenzaron a sonreír por los consejos del prota. El investigador Seok una vez más guardó silencio para luego responderle al prota que entonces lo iba a intentar. El chico le dijo al prota que si hubiese sido otra persona quien se lo hubiese propuesto ni siquiera en broma lo habría aceptado. Pero como la propuesta se le estaba haciendo al prota, curiosamente se volvió más receptivo y sentía que era una buena oportunidad. La señorita Lekan le terminó sirviendo una copa, afirmando que su joven maestro tenía la mayor capacidad de persuasión de todos los tiempos, preguntando si acaso no era cierto. Pese a ello, el chico cabizbajo le dijo al prota que aún así se sentía un poco mal. Pues como el prota sabe, llevaba 10 años trabajando como investigador y había pasado muchas noches en vela intentando ascender a investigador especial. Pero dejar todo eso atrás le costaba. El prota le preguntó a qué se refería, por qué tendría que dejarlo atrás. El prota le dijo que era la persona a la cual más necesitaba en el pabellón Nirvana, entonces ¿qué sentido tiene renunciar? Lo que quería decirle era que aprendiera artes marciales fuera del horario de trabajo. El chico al escucharlo le preguntó si acaso quería que pereciera del cansancio. El prota le dijo que aún así lograría el sueño que aún no había podido cumplir. El chico le dijo al prota que ya era tarde, ¿acaso no debería de apostar toda su vida en intentarlo? El prota le preguntó que por qué tenía tanta prisa si iba a aprender tarde, aprendería poco a poco después del trabajo. Además, la mayoría fracasa por tener prisa, uno cree que puede apostar toda su vida pero no es tan fácil. De hecho, cuando se tiene tiempo libre desde la mañana hasta la noche es aún más difícil. Con tanto tiempo disponible piensas que por qué no había avanzado y qué demonios era lo que estaba haciendo. Se llenaría de autocompasión e incluso una sensación de derrota. Es mucho más efectivo cuando hace su trabajo y dedica poco a poco ese valioso tiempo extra al esfuerzo. El chico, mientras el prota le servía otra copa, se encontraba escuchándolo atentamente. Luego le dijo al prota que lo había entendido, entonces si ese era el caso tenía que enseñarle de inmediato. Le preguntó al prota quién será la persona que lo va a entrenar, pero en eso, la presencia de alguien terminó llamando la atención de Lehan, dándose cuenta de quién venía subiendo las escaleras. La chica, al ver a aquella persona, rápidamente contuvo la respiración. Incluso el joven delante de ella rápidamente al ver a aquella persona no se lo pudo creer. Se trataba de aquel anciano, ambos quedaron completamente alarmados ante aquella presencia. El investigador Seok, notándolos, les preguntó que por qué tenían esa cara los dos. En ese momento pudo ver a aquella persona que había llegado. El chico no se lo podía creer en lo más mínimo, mientras que el anciano le preguntaba al prota si acaso no se creía que últimamente estaba siendo demasiado arrogante, y otra vez lo había llamado a una situación como esa. Los tres rápidamente se levantaron, incluso el prota, pidiéndole que tomara asiento en ese sitio, y dándole la bienvenida al dragón sangriento. El hombre ni siquiera lo dudó y tomó asiento. Le preguntó al prota directamente que por qué lo había llamado. El prota le preguntó que por qué más en una taberna. Lo había llamado para beber juntos, por supuesto. Le sirvió la primera copa al hombre mientras que el chico se preguntaba si acaso de verdad era eso, acaso era una especie de broma. Pero el prota con su sonrisa le dejó en claro que no lo era, realmente estaba hablando en serio. La mano izquierda del prota le dijo que le agradecía sinceramente por haberlo recomendado aquella vez, le daba las gracias ahora como correspondía. El anciano le dijo que no había sido gracias a él, fue gracias al joven maestro allí presente, así que tenía que agradecerle a él. El prota dijo que ya había recibido suficiente gratitud, así que ahora tenía que recibirla él también. Y en realidad sin él no habría sido posible. El anciano al escucharlo se quedó en silencio. Luego comenzaba a decirle que lo había recomendado porque había considerado que era un puesto que podía asumir con responsabilidad, así que no tenía que preocuparse por eso. El joven terminó agradeciéndole por sus palabras para luego servirle la copa. El prota dijo que tenía una petición para él. El anciano le preguntó al prota que de qué se trataba. Alzando su voz, el chico, pese a estar borracho, dijo lo siguiente. Tiene una personalidad fría y ambiciosa con el poder, pero es un hombre de verdad que solamente ama a una mujer. Es un rebelde que levanta la mano en silencio cuando todos callan. Pacifista y el brazo derecho del jefe, Seol Dar-young. Y además le afirmaba al dragón sangriento que él no es un mocoso. El prota al verlo comenzaba a reír a carcajadas, los demás estaban realmente nerviosos ya que Seok podía perder la vida en cualquier momento. El prota le dijo al anciano que estaba muy borracho y le pedía que por favor lo entendiera. El anciano le preguntó si de verdad quería que le enseñara artes marciales, debería de estar agradecido que no lo haya matado solamente por esa cara. El prota dijo que es alguien a quien necesitaba con urgencia, a lo que el anciano le respondió al prota que no lo iba a hacer. El prota una vez más le llamó la atención, el anciano le dijo que ya había dicho que no, entonces ¿por qué debería de hacerlo él? El prota le dijo que era porque él era el más hábil de todos. Esto rápidamente llamó la atención del anciano. El prota le dijo que quería que ese muchacho aprendiera de él mejor. El anciano al escucharlo terminó quedándose en silencio.
Luego de escuchar al prota, el anciano se quedó un poco sorprendido y le preguntó que cómo podría transmitirle sus artes marciales si no es su discípulo. El prota le dijo que entonces tenía que tomarlo como discípulo, a lo que el anciano le preguntó que a qué se refería. El prota le dijo que creía que entre los discípulos actuales no había nadie que pudiese heredar su posición. El discípulo más joven es amable, pero con esa personalidad será difícil de convertirlo en el sucesor. Entonces, ¿qué le parecía a ese chico? ¿Acaso no había vivido toda su vida haciendo solo lo que quería? Y ahora era momento de empezar a hacer también cosas que no quiere. El anciano le dijo al prota que ya se lo había dicho, no quería hacerlo. El prota le preguntó que por qué no quería, debe de haber alguna razón detrás de ello. El anciano le dijo que simplemente no quería, porque tendría que hacer algo por una razón. El chico alzando la voz dijo que a él tampoco le gustaba, dejando a los demás incluso sorprendidos. El chico observaba directamente al dragón sangriento, con una expresión de desagrado en su rostro. Le preguntó si acaso creía que a él le agradaba por igual. Lejan le pidió al investigador Seo que por favor se calmara. El chico continuó alzando su voz, aclarando que tenía que dejar algo claro, él no quiere. Así que ni siquiera tenía que ocurrírsele intentar enseñarle. De ninguna manera, absolutamente no lo quería. Todos, al escucharlo, comenzaron a sentirse un poco nerviosos. El chico, llamando la atención del prota, le pidió permiso para hacerle una pregunta. El prota le dijo que podía continuar, ya que parece que pronto será asesinado. Entonces le respondería con total sinceridad. El chico le preguntó al prota que por qué estaba intentando arrojarlo a esa persona tan fría e insensible. Si hace algo como eso, entonces le iba a romper el corazón. El anciano terminaba maldiciendo al joven que estaba a su lado. El prota le preguntó por qué creía que hacía algo como eso. Era para que aprendiera artes marciales. El chico dijo que aún así eso no estaba para nada bien, comenzando a llorar y sintiéndose realmente preocupado. El prota le preguntó al anciano si acaso no podría enseñarle solamente media hora después del trabajo. Puede ser unos días o incluso unos años, lo que sea. Y si ese chico no le agradaba, podía enseñarle solamente un día y solamente le pedía que le diera una oportunidad. El anciano, luego de intercambiar miradas con el prota, le preguntó si acaso de verdad confiaba en ese borracho. El prota dijo que confiaba en el señor. Continuaron mirándose fijamente. El prota pensaba que había algo en lo que el dragón sangriento y Sodar Young se parecían, y aunque están un poco apartados del camino principal, tienen más pasión que cualquiera dentro de ellos. El anciano le dijo al prota que aunque diga eso, pero inmediatamente el chico alzaba la voz, afirmaba que él no quería, realmente él no quería. El anciano, al ver que había sido interrumpido, se preparó para utilizar su espada en ese momento, pero el prota lo detuvo. Fue entonces cuando el chico terminó quedando inconsciente sobre la mesa. El chico continuaba repitiendo que el que decía que no quería era él. El anciano lo observó y comenzaba a decirle al prota que si le enseñaba artes marciales a ese maldito mocoso, que era lo que él iba a hacer por él. El prota le dijo que le ayudaría a liberar esos rencores que llevaba guardado desde hace mucho tiempo. Al escuchar esas palabras, el anciano se sintió alarmado, y luego de que el prota le sirviera una copa se calmó. El prota se preguntaba si de verdad el dragón sangriento deseaba reconciliarse con la maestra de la espada Ilwa. El hombre se tomó la copa tranquilamente, los demás todavía estaban bastante nerviosos y no dijeron absolutamente nada. El prota seguía tomando con el anciano. Un par de botellas después, los otros terminaron quedando completamente fuera de combate. El anciano le dijo al prota que lo que había dicho antes no era una broma, ¿verdad? El prota le respondió que por supuesto que no, no podía permitir que alguien aprenda artes marciales de forma gratuita. El anciano le preguntó al prota si acaso esa sede que estaba ya funcionaba correctamente. Dirigiendo su mirada hacia la oficina del pabellón Nirvana, el prota le dijo que estaba funcionando bastante bien. El anciano le dijo al prota que no, se refería a si estaba ayudando a mejorar su reputación. El prota pensó que parecía que estaba pensando que lo había establecido solamente para hacerse más popular. El prota dijo que así era, lo estaba ayudando demasiado. Pensando que seguramente no entendía que ayudar a los aldeanos era tan importante como matar al señor demonio robaalmas, el prota comenzó a decirle que le encargaba al investigador Seok. El anciano le dijo que de verdad ya tenía muchas cosas que hacer, y dejar al novato a su cargo entonces qué era lo que iba a hacer él. El prota le dijo que estaba realmente ocupado. El anciano le preguntó al prota que en qué estaba tan ocupado, a lo que el prota le dijo que pensaba todos los días en cómo matar cosas que no parecían humanas, corriendo de un lado al otro para conseguir su ala derecha y también tenía que adular a su padre. El anciano le preguntó al prota si acaso él era su ala izquierda. El prota le dijo que sí, acaso quería ser el ala derecha, entonces lo podría cambiar. Al escucharlo, el anciano le dijo que de verdad estaba loco. ¿Cómo se le ocurría unir al maestro de la espada y a él como dos alas? El prota le dijo que al principio él había dicho algo como eso. Si era su locura, valdría la pena apostar el destino en ello, y que devoraría todo con esa locura y él estaría cerca de ello, preguntándole al prota directamente si acaso lo había olvidado. El anciano terminó chasqueando con su lengua y le dijo que no sabía que estaba tan loco.
El prota le dijo que tenía que enloquecer con él, o cuántos días de vida le quedaban para seguir dudándolo. Enojado, el anciano le preguntó al prota si acaso esa es la forma en la cual le habla a un adulto. El prota le dijo que es porque estaba loco. Aún así, el anciano seguía enojándose, pero el prota le dijo que pronto se exiliaría temporalmente y estaría fuera un par de meses. Mientras tanto, le pidió que por favor cuidara bien de los chicos, a lo que el anciano guardó silencio, pero luego le respondió al prota que estaba bien. El chico luego de escucharlo pensaba que esa sola frase sin preguntar absolutamente nada, esas breves palabras se sintieron increíblemente reconfortantes. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden que los primeros 10 comentarios de este video los estaré saludando para el próximo video. Si les ha gustado el video, dejen su manita arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.